Hoy vamos a hablar de uno de los mejores personajes que hay en una de mis películas favoritas. Como podéis observar por el título, me refiero al rey Balduino IV, representado en el Reino de los Cielos. Este personaje ha creado mucho tráfico en el canal desde que subí un short con el fragmento más famoso que tiene el rey en su conversación con Valiant de Evelyn, por lo que he pensado que a lo mejor os gustaría conocer su historia completa. Fuera de la obvia licencia que se toma la película en cuanto a historia general, pues al menos este personaje es uno de los mejores representados en la trama. Es además una de las figuras más interesantes de la Edad Media, al menos a mi juicio, pues con esa enfermedad y con discapacidades como la ceguera en los últimos años de su vida, habría sido muy fácil para los poderosos del reino apartarlo del trono por no estar en condiciones de gobernar e instaurar una regencia. Sin embargo, este rey no dejó de gobernar hasta el fin de sus días, pasando por su propia enfermedad, la ambición de sus semejantes y la constante amenaza del sultán de Egipto y Siria, Saladino. Sin más dilación, comencemos. Balduino IV nació en 1161 en Jerusalén, hijo del rey Amalarico I y de Inés de Corney. Hereda el reino de Jerusalén de su padre, mientras que de su madre tenía los títulos de condesa de Jaffa y Ascalón. No obstante, el matrimonio no llegó a buen término y se divorciaron siendo Balduino aún muy pequeño. La separación lo llevó a vivir alejado de su madre por sus obligaciones como heredero del reino, quedando entonces en la corte de Amalarico. Por ello, de su educación se encargó Guillermo de Tiro, canónigo de la Catedral de Acre en 1165 y en 1167 archidiácono de la Catedral de Tiro. Finalmente, acabó siendo tutor de Balduino desde 1170. Al contrario que en la película, no es Godofredo de Evelyn quien se da cuenta de la dolencia del príncipe, sino Guillermo de Tiro, al ver cómo éste, al ser pinchado por un palo mientras jugaba con su amigo, no sentía dolor. Por si no conocéis esta enfermedad, la lepra es provocada por la bacteria Mucobacterium leprae, que provoca en la persona afectada úlceras cutáneas, daño neurológico, entumecimiento o falta de sensibilidad en manos, brazos, pies y piernas, además de debilidad muscular, siendo también una enfermedad incurable en la Edad Media y muy estigmatizada, por lo que Guillermo decidió mantener en secreto el diagnóstico del muchacho, sabiendo que su futuro como rey y el de sus descendientes estaría en peligro si se hacía público. Sin embargo, sus obligaciones como rey se adelantaron con la muerte de su padre en 1174 por disentería. Balduino entonces tenía 13 años, por lo que a pesar de ser coronado rey de Jerusalén, no era mayor de edad y tuvo que pasar por 2 años de regencia, primero una no oficial actuando como regente, Miles de Plancy, pero duró poco al ser asesinado en Acre. Plancy parece que no se llevaba bien con otros nobles, ni con Guillermo de Tiro, ni con el otro interesado en la regencia de Jerusalén, Raimundo III, conde de Trípoli, que la reclamaba por ser el pariente vivo más cercano de Balduino, es decir, primo de su padre Amalarico. Sin embargo, en cuanto al asesinato de Plancy, hay varias versiones. Se dice que había rumores de que fue asesinado por su lealtad hacia Balduino IV, pero otros afirman que su intención era tomar la corona para sí, siendo ayudado por sus familiares franceses y que por esto sería asesinado. Sea como fuere, Raimundo se hizo con la regencia a la muerte de Plancy, siendo apoyado por los obispos del reino de forma unánime. Raimundo, consciente del poder que se levantaba en el mundo musulmán, quiso tener buenas relaciones, o al menos mantener la paz con el sultán Saladino, de quien todos sabían que su objetivo no era otro que conquistar Jerusalén y volver a implantar el Islam en Tierra Santa. Pero para 1176, Balduino alcanzó la mayoría de edad con 15 años, asumiendo el control del reino y aprendiendo de la regencia de Raimundo. No todos esperaban que un rey tan joven y leproso tuviera mucha habilidad como monarca, pero los nobles del reino quedaron sorprendidos al encontrarse con un muchacho que tenía mayor energía y valentía de la esperada, además de buena habilidad política. Una de las cosas que quiso solucionar fue devolverle a su madre el poder que se le había apartado. También decidió nombrar al hermano de la misma, su tío, Joscelino III, senescal de Jerusalén, aprovechando la experiencia que había tenido como mariscal de reino desde 1156 a 1159. En su necesidad de fortalecerse militarmente, se alió con Reinaldo de Chatillon, quien tras ser liberado de su cautiverio en Alepo, obtuvo el gobierno del Kerak y Transjordania. Esta alianza permitía a Balduino defender el sur del reino, pero también le trajo al joven rey más problemas que soluciones en muchísimas ocasiones, puesto que Reinaldo era aficionado a atacar a musulmanes que se desplazaban en caravanas y a romper las treguas que se pactaron con Saladino.
Como es normal, debido a su dolencia, Balduino sabía que no podría tener hijos naturales, por lo que tanto para él como para la corte de Jerusalén era muy importante con quién se casaría su hermana Sibila, pues ella heredaría el trono. En un primer momento, durante la regencia de Raimundo, se había acordado el matrimonio con Guillermo de Montferrat, un noble italiano, primo del emperador Barbarroja. En 1176, por matrimonio con Sibila, se hizo conde de Jaffa y Ascalón, pero murió en 1177 afectado por la malaria. Sibila se convertía en una viuda embarazada de Guillermo con el futuro de Jerusalén en su vientre, quien sería Balduino V, rey que duró muy poco tiempo, al morir en 1186, un año después que su tío. Las causas de su muerte son desconocidas, aunque hay rumores de que pudo ser envenenado. El matrimonio de Sibila quedó sin resolver al no encontrar Balduino un pretendiente que le convenciera, además de que los que podían ser aceptables para él no lo eran para la nobleza. En el mismo año de la muerte del marido de Sibila, Saladino aprovechaba cualquier momento de inestabilidad para atacar al reino cristiano, pues con la muerte de Guillermo de Montferrat, el gobierno de un rey leproso y una sucesión en el aire, era difícil no aprovechar esa oportunidad para atacar. Por ello, el 25 de noviembre de 1177, Saladino se decide a invadir los estados francos de Siria. Guillermo de Tiro asegura que el ejército del sultán eran de unos 27.000 hombres, mientras que el de Balduino eran apenas 350 caballeros, 80 templarios y menos de 4.000 infantes. El exiguo ejército cristiano estaba bajo el mando del rey, asistido también por el maestre templario Eudes de Saint-Amand, Reinaldo de Chatillon, Joscelino III de Courtenay, los hermanos Ibelin, Reinaldo de Sidón y Aubert, más el obispo de Belém, quien portaba la Vera Cruz. Saladino suponía que atacaba un país sin defensores y fue a ocupar los campos. Balduino a toda prisa reunía a sus caballeros y se refugió en Ascalón. Sin embargo, en las cercanías de lo que hoy es Ramla, se produce la batalla de Mongisart. Los sarracenos no esperaban que su ejército, que superaba por mucho a los cristianos, fuese atacado por sorpresa en la retaguardia. Esto provocó mucha confusión entre las filas de Saladino, quien además vio de cerca la muerte, salvado solo por sus mamelucos, los cuales parece ser que murieron casi todos para protegerlo. Guillermo de Tiro dice que Balduino, a pesar de estar con lepra, fue capaz de luchar e inspirar a su hombre. Aunque pueda parecer propaganda, no podemos asegurar ni una cosa ni la otra. Lo que sí se puede decir es que esta victoria le granjeó el apoyo y respeto necesario, más la admiración que todo rey necesita de sus súbditos. El ejército de Saladino, a pesar de la superioridad numérica, huye hacia Egipto, sufriendo muchas bajas, pues según las crónicas, las bajas de los cristianos eran de 1.100 muertos con 750 heridos, mientras que las de los sarracenos eran de 15.000. Con esta victoria, Balduino no solo gana notoriedad y respeto entre los suyos, el propio Saladino lo reconoció como el único monarca cristiano que podía hacerle frente. Cuando tenía 16 años conseguí una gran victoria y pensé que llegaría a cumplir 100 años. Ahora sé que no alcanzaré los 30. En 1179, Balduino debe de enfrentarse a los ataques turcos en el norte del reino. Estos habían tomado la fortaleza de Harim.